están en Pauta de Análisis. 8 de la mañana con 9 minutos. Estamos un poco impactados. Gracias, Joyce, por esos titulares, con la información que se está dando a conocer en uno de los canales de televisión. Hay un accidente complicado, un accidente que tiene muy complicado el tránsito en el sector de General Velázquez. General Velázquez 5 Sur, sí, es un camión que lo mencioné a las 7, se había salido recién, se despistó, por decirlo de alguna manera, rompe la barrera de New Jersey, cruza General Velázquez y cae en la caletera. Ahora yo sabía que el camionero, el conductor, estaba herido y su peoneta, y ahora dice que el conductor iba en ropa interior. Fue detenido en ropa interior. Eso es lo que sale en el, digamos, como en el GC, en el titular del Canal 13. ¿Iba manejando en ropa interior? Bueno, de repente tenía calor. No sé. O se le salió porque yo sé cuando uno tiene un accidente se te salen los zapatos habitualmente. Bueno, mira, pero no sé si... yo te cuento que a mí me atropellaron hace muchos años y me salvé, pero me atropelló un camión. ¿Ya? Yo tenía 15 años, hace muchos años. ¿No ibas en ropa interior? No iba en ropa interior, o sea, tenía ropa interior, pero sí, no iba solo en ropa interior, importante aclarar el punto. ¿Ya? Iba con zapatillas, unas zapatillas que estoy además seguro que se te salieron. Salieron las dos zapatillas volando. Sí, siempre pasa lo mismo. Y yo quedé... Eso tú sabes por qué ocurre, ¿no? Por la expansión de la contracción del cuerpo. Cuando ocurre el golpe, tu cuerpo se contrae y se suelta. Exactamente. Bueno, pero eran mis zapatillas favoritas, estaban de moda en esa época. ¿Tú te acuerdas de las topper? Sí, por supuesto. Y en distintos colores. Sí, pues yo tenía unas moras. Entiéndeme lo que me había costado tener las topper. Bastante duras en todo. Pero eran cómodas. O sea, era rico tenerlas. Eran solo... Con short, con jeans, funcionaban. Bueno, pero se salieron. Y yo cuando me recogieron de la calle, porque yo quedé en la mitad de Vitacura y más o menos semiconsciente, porque esto me estoy hablando de un camión que me pasó por encima de las dos piernas y era... Rayos. Sí. No fue cualquier cosa. No, pero yo el señor que me recogió... Como Dorothy quería recuperar tus zapatillas rojas. Mis zapatillas, mis toppers moradas. Y tú sabes que... cosas que uno cuenta. Y tú sabes que el señor fue... Cosas que no pasaban hoy día, porque hoy día nadie te recoge de la calle porque te pueden después responsabilizar de no sé cuántas cosas. Claro. Este señor, un majito amoroso, me recogió la mitad de Vitacura y me subió a su auto para llevarme, la historia navideña, para llevarme a la clínica. ¿Ya? Y me dejó dentro del auto. Estaba una hija chica que lloraba porque yo tenía mucha sangre, entonces se asustó. Y él fue y buscó las zapatillas. ¿Y sabéis dónde estaban? Debajo de la micro de la que yo me había bajado 2 segundos antes. Que estaba todavía el pobre micrero mirando. ¿Pero la recuperaste o no? Sí, pues. Sí. ¿Volviste a usar esas zapatillas? No, de la suerte. Nunca las volví a usar, no, porque no eran de la suerte. No, y mi mamá encontró que había que botarlas un buen día cuando habían pasado algunos años. Dijo que para ella había sido muy traumático y que se botaban las zapatillas moradas. Bueno, esa es la historia navideña. De las zapatillas moradas. De las zapatillas moradas, no sé por qué llegamos a esto. Pero, por el conductor que iba en ropa interior. En ropa interior. No sé si es el mismo caso, no sé si se parece. Oye, pero bueno. 12. Una hora para quedar bien informado. Pauta de Análisis. Bien, vamos a la entrevista del día. No tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, sino que tiene que hablar con la fecha, probablemente, porque no sé si llamarle un debate, pero sí es un tema a mencionar. Esto de que han habido algunas cartas, algunas columnas sobre la religiosidad en estos tiempos, que siempre ha ido en retroceso, pero hay algunas señales que muestran que podría no ser tanto así. Y es válida la pregunta que se le puede hacer a nuestra siguiente invitada. Exactamente. Vamos a hablar con Emilia García, directora de estudios del Centro Idea País, y que fue la iniciadora, diría yo, de esta, por lo menos de esta conversa, no sé si es debate, pero sí una conversa súper interesante con una columna que tú publicaste, Emilia, que partía así de un día para otro: Dios está en los trending topics. No porque haya bajado del cielo, sino porque Rosalía, la afamada Motomami, decidió hacer un disco entero inspirado en santas, oraciones y vida monástica. Y eso generó toda una cantidad de cartas al diario, de debates. ¿Dios es tendencia? Emilia García, bienvenida, gracias por estar con nosotros Emilia, aquí en bienvenida. Pauta Análisis. Hola Connie, hola Gerardo, un gusto estar acá en este día aparte. ¿Te imaginaste que esa columna tuya, tú eres socióloga, te dedicas a estos temas, digamos, iba a causar toda esta conversación, revuelo? No, nunca. O sea, yo ahora que lo he pensado un poco con un poco más de distancia,
Pienso que igual tenía sentido que generara o encontrara eco en distintas personas, pero en ese minuto yo lo escribí esa columna un poco por esta ¿Por qué la intuición. Sí, ¿por qué la escribiste? De partida porque me obsesioné con el álbum de Rosalía. Una maravilla. Una maravilla, no solamente en términos musicales y las letras y las composiciones, sino que tiene un sentido y uno va encontrando mensajes o ideas de su relación con Dios. Pero sobre todo me empecé a obsesionar con las entrevistas que ella ha dado en distintos podcasts, donde ella habla de cómo de manera tan simple Dios se le cuela en su vida y no puede evitarlo, básicamente. Y eso me hizo pensar que en un país como España, donde casi el 50% de los jóvenes menores de 35 años se declara ateo o sin religión, bueno, que la gran Rosalía, que hoy en día puede ser probablemente el fenómeno musical más exitoso del como mundo, contracultural, ¿no? esté hablando abiertamente de Dios y de cómo para ella lo importante es su relación, o lo que ella quiere mostrar es su relación con Dios y no todo el éxito que ha conseguido y lo importante que es eso para ella. Yo dije, aquí pasa algo, y aparte porque habían habido otros fenómenos, no sé, esta película de los domingos, que también salió en España. Que ganó Globo de Oro. Claro, y ahí yo dije, bueno, esto en los números, en los datos propiamente tal, no se muestra algo así como un revival religioso, no necesariamente. Pero sí creo yo, que es la tesis un poco de mi columna, es que esto es esperable, es un efecto de la cultura moderna que tenemos actualmente, que genera en algún minuto, sobre todo en los jóvenes, probablemente una crisis de identidad o de sentido, de pertenencia, y ahí la herramienta o la religiosidad aparece como una alternativa a eso, que no necesariamente es el catolicismo, no necesariamente es Dios, claro, sino que es algún sentido de trascendencia, que insisto, puede ser el Dios católico, el Dios cristiano, pero también pueden ser otras manifestaciones. Puede que sea ambiciosa la pregunta y no sé si tiene una sola respuesta, pero vale preguntarse si Dios está de moda de nuevo. Sí, de todas maneras, vale preguntarse si Dios está de moda de nuevo, pero es interesante. ¿Está de moda? Está de moda, yo creo que... Está de moda en la versión de nuestra generación de No, claro. trending topic, es tendencia. Claro, es tendencia. Es tendencia, yo creo que por un lado sí, esto de que en el fondo se vuelve contracultural, yo creo que es medio una respuesta media visceral de una generación que puede sentirse con ganas o ávida de sentido, y quizás tiene que ver con que llevamos décadas o muchos años relegando la posibilidad de hablar en lo público, en la vida pública, sobre nuestras creencias religiosas. Sí, claro, suena como obsoleto, es como estar claro, fuera. Y en el fondo, como por este proceso de secularización que es propio de la modernidad, tendemos a confundir la secularización con la idea de que Dios o algo como Dios no orientamos nuestra vida hacia esa trascendencia, y en general lo pensamos que es como, bueno, como se separó en algún minuto hace 100 años, de hecho en Chile, sí, la Iglesia-Estado, entonces no podemos hablar de este tipo de cosas, pero en sociología, de hecho, siempre hablamos, y destacados sociólogos que son agnósticos, entre ellos Jürgen Habermas, por ejemplo, hablan de la importancia de la religiosidad en el ser humano. Entonces yo creo que esta parte, como esta moda o esta tendencia, va por romper este silencio, porque pareció políticamente incorrecto por muchos años hablar de este tipo de inquietudes, y hoy en día, al parecer, sí tiene cada vez más espacio. Hay fórmulas para medirlo. O sea, TikTok cuenta que se siguen Claro. por miles, hay influencers religiosos, Sí. hay películas, libros. A mí el tema de las películas yo te lo voy a comentar, porque ya le había seguido una pista de ahí, pero eso permite objetivamente medir que a la gente sí le interesa este tema.
Y ya no le da tanta Sí. ni vergüenza, no quedar como, de verdad, sonaba como retro, Sí, como está el vestido no, con ropa sí, antigua, ¿no? sí, En la sí. conversación. No, Sí. y es interesante porque uno diría, bueno, los datos, aquí insisto con esto, los datos muestran tanto en Chile como en Estados Unidos, en Europa, no es que se haya detenido la curva del declive de la religiosidad, en algunos casos se ha detenido nomás, y si es que ha aumentado la religiosidad en jóvenes, no ha sido significativamente, o sea, estadísticamente significativo, perdón. Pero lo que sí es interesante el fenómeno es que hoy en día, por el proceso de globalización en el que estamos, hoy ya estamos completamente globalizados, y por las redes masivas que tenemos, claro, un influencer de católico, cristiano, evangélico, puede llegar a millones, literalmente millones de jóvenes a través del contenido que genera, por ejemplo. Que era Entonces, el hay sueño, una el masividad. sueño de la evangelización, el sueño de la... Claro, Sí, claro, pues, del exactamente. poder- Y del bueno, poder yo de la creo, evangelización. y he visto que el Papa León como que ha Sí. echado mano a ese tipo de herramientas. No lo siguió muy de Bueno, cerca, pero Canonizó Sí, también, activo en redes. canonizó, él sí, pero además canonizó a Carlo Cutis, Cutis, Acutis. Acutis, eso, Sí, Acutis. y que además era justo la canonización, la primera fecha era cuando se murió el Papa Francisco. Sí, Entonces, bueno, hubo que cambiarla, etcétera, y que es el santo más joven el santo millennial, y le él se dicen. llama el santo millennial y se hizo conocido por las redes sociales. Sí, sí, completamente. Entonces ahí se cruzan los fenómenos y también probablemente el hecho de que la iglesia, en este caso la iglesia católica, pero también como tú decías, hay influencers evangélicos, están usando los medios de comunicación de estos tiempos, están utilizando las redes sociales para poder llegar Exactamente. a más gente. Sí, y de hecho yo creo que no sé si es una crítica, pero una observación a esta idea de que Dios es trending topic, es que podría ser un fenómeno medio superficial. Y a mí ahí se me viene a la cabeza la idea de que esta frase típica de todos los caminos llegan a Roma. Y bueno, y puede ser que en el fondo la primera manifestación o el primer enganche sea algo más bien superficial. O sea, lo mismo, no sé, yo escuché el disco de la Rosalía porque no sé si es por morbo, pero en el fondo quería escuchar algo que tenía esa carátula. Sí, pues. La carátula, para las que no sepan, de este último disco que se llama Lux, de Rosalía, aparece ella como caracterizada de monja. Claro. Con velo, claro, con blanco. velo. Una fotografía muy bonita. Muy bonita. Muy bonita, sí, además. Sí. Y bueno, y esa puerta de entrada pueden ser millones de millones de cosas. Y de hecho, cuando uno piensa en estas expresiones artísticas hacia lo religioso, estoy pensando en Rosalía, pero también en este grupo de música español que se llama Hakuna, que llena estadios. El arte siempre ha sido la herramienta del ser humano para manifestar su religiosidad. O sea, es cosa de pensar en las pirámides, que eran estructuras para llegar al cielo, la misma Capilla Sixtina. Cuando uno ve todo el arte gótico, medieval, son todas expresiones del ser humano como un ser trascendente. Entonces, que Rosalía actualmente haya hecho un álbum o canciones inspiradas en su relación con Dios o en santas, no es novedoso. El arte siempre ha tenido una línea difusa entre lo religioso y lo profano, porque ha sido una herramienta que usa el ser humano para manifestar este sentido. Claro, pero en general lo que uno estaba más acostumbrado a ver, sobre todo con estrellas de la música, como es Rosalía, joven, que también tiene una cosa media, digamos, de algo de rebeldía en su música o transgresión. En general, cuando esos personajes hablaban de la religiosidad o de Dios, era más bien de un modo bastante crítico, incluso
incluso ofensivo, podríamos decir. Muchas veces se ha dicho, ¿cierto?, hacia la iglesia o hacia los creyentes. No de esta manera. Entonces, ahí es donde uno dice, hay una novedad y parece algo como contracultural, porque ella es sumamente famosa, es la estrella de este momento. Y lo tiene todo. Claro, entonces no tendría para qué. No tendría para qué y lo hace. Entonces, ahora, por supuesto que más allá de, como tú dices, de algo que podría ser superficial, como son las cosas muchas veces en las redes sociales, en los trending topics y en todo eso, claro, uno se hace la pregunta de qué está de fondo en esto, y tú te la haces también como socióloga. Y ahí hay algo que uno se pregunta si hay una reacción, que te lo quiero preguntar a ti, si hay una forma, como tú hablas, como de una disidencia suave, porque estamos el etos contemporáneo va por otro lado, no va por el lado de preocuparse del otro, del prójimo, de la espiritualidad, sino que va más al individualismo, al sé tú mismo, al yo me desarrollo, yo puedo, yo, todo. ¿Qué hay ahí más en términos más profundos? Tú hablas de esta disidencia suave. Sí, y lo dijiste muy bien. O sea, lo que yo creo, lo que planteo en esta columna, es que esta reacción contracultural es un efecto de la modernidad. ¿Por qué creo que? Porque la modernidad tiene distintas características. Bueno, ya mencionamos la secularización, que es esta idea de que ya Dios o lo religioso no ordena la vida social, entonces lo retiramos, ni siquiera necesariamente la vida privada, sino que ya ni siquiera lo consideramos que es importante para el ser humano creer en algo más. Eso junto con una creciente desinstitucionalización, que es la idea de que podemos vivir nuestras experiencias vitales al margen de las instituciones, y esto es algo que si uno ve la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, por ejemplo, uno ve eso en distintas partes. O sea, las personas se interesan quizás por lo político, pero no a través de los partidos políticos. Las personas quieren pasar por el resto de su vida con una persona, con una pareja, pero no a través de la institución del matrimonio. Y en la religión pasa lo mismo. La gente sigue creyendo mayoritariamente en Dios, y diría que en algunos casos aumenta esa creencia en Dios, pero no a través de las iglesias, de las instituciones. Entonces, la modernidad trae ese proceso de desinstitucionalización, y lo que genera estos dos fenómenos de la secularización y la desinstitucionalización es que se pone el acento en la autonomía de la persona, y es lo que ahí yo llamo el CrossFit existencial, en esta idea de que sé tú mismo, si tú lo quieres, sí, pero puedes. no eres parte de nada. Claro. Y al fondo, en algún minuto, uno pensaría, con justa razón, de que no quiero ser tan dueña de mi destino, porque es una carga, una presión para la existencia muy grande el decir que yo me tengo que autodeterminar por completo. Entonces ahí yo creo que paradójicamente la religión aparece como un descanso, un break a este estímulo constante de decidir individualmente. Usted escucha a Emilia García, directora de estudios de Idea País, conversando con Pauta de Análisis. Quería unir dos cosas. La pregunta del millón quizás es eso. ¿Qué busca esa persona? Es decir, somos millones en pocos espacios, y probablemente somos millones que estamos solos en pocos espacios. Es decir, estamos juntos, pero estamos solos, absolutamente solos. Buscamos a alguien, buscamos una compañía, buscamos una trascendencia, buscamos a alguien que se parezca a nosotros. Y ahí lo unía con lo del cine, porque yo te decía, estaba mirando a mí hace tiempo, me había llamado la atención esto. Cuando encontraba películas cristianas, como se llaman, y aparece como Jim Caviezel, actor muy, muy conocido, que hizo La Pasión de Cristo, y que están grabando la 2, por llamarla así. No se va a llamar la 2, pero la está haciendo Mel Gibson. La primera película recaudó $370 millones, es decir, mucha gente quiso verla. Y hay un fenómeno en Estados Unidos que se llama el faith-based, ¿no? Es basado en la fe, y esas películas les va muy bien. Y las personas que la ven, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que buscan ahí? Algunos dicen que buscan principios, ¿no? Buscan buenas bases para su familia. Saben que si la vas a ver no te vas a encontrar con algo odioso, sino que esperanzador. ¿Qué busca la gente entonces hoy por hoy, Emilia, con esto que te dice lo que te dicen esas cintas, ¿no? Sí. ¿Qué busca?
Yo creo que a propósito de esto que hablábamos sobre este CrossFit existencial, lo que genera es lo que vemos actualmente en todos los índices como de salud mental, de aislamiento, de soledad, de depresión. Y también es paradójico, porque en un mundo hiperconectado digitalmente genera ese sentimiento de aislamiento y soledad y poca pertenencia. Entonces, yo creo que las personas que acuden ya a la religión a través de las instituciones, pero también lo característico es que es una nueva religiosidad, no es la misma que pensamos cuando pensamos en religión. No necesariamente es volver a ir a las misas o a los cultos, claro. Sino que tienen manifestaciones distintas y eso también es interesante. Pero yo creo que principalmente lo que se busca es este sentido de pertenencia, de sentir que hay algo colectivo, hay un horizonte. Valor. Bueno, esas cosas son trascendencia, ¿no? Los valores. Exactamente, hay un horizonte compartido. En sociología lo llamaríamos como, una efervescencia colectiva, en el fondo esta efervescencia, valga la redundancia, que genera lo colectivo, así como cuando vamos a un estadio a ver el fútbol y genera una emoción de decir, soy parte de esta barra. Bueno, la religión genera esa efervescencia también y es interesante porque una de las como nuevas características que uno puede ver de esta religiosidad es que se mezcla esto que veníamos hablando de esta autonomía, de esta individualización con esta idea de religión. Entonces ahí se mezcla la idea de que, bueno, creo en Dios, pero en mi Dios y un poco deja de estar en el marco de la institución y por ende de normas y de cosas más concretas y yo empiezo a dotar de contenido a mi propio Dios y eso es un fenómeno que las iglesias en general van a tener que ver cómo enfrentan. Exacto. Porque una persona perfectamente podría decir que no es contradictorio, por ejemplo, rezar el rosario y leer las cartas del tarot. Y la iglesia ahí podría decir, eso es contradictorio, pero bueno, como yo soy dueña de mi propia vida y de mi propio proyecto, yo también puedo determinar cómo es mi relación con Dios. Muy bien. Emilia García, directora de estudios de IDEA País, nos ha acompañado en el estudio hablando de Dios. Parece que es trending topic y ya ustedes han escuchado por qué. Te damos las gracias por haber venido al estudio en un día tan especial como el 24 de diciembre. Gracias, Connie. Gracias, Gerardo. Muchas gracias a usted. Encantado. Y muy feliz Navidad. Igual para ti. A todos.